muchas veces referida como la guerra olvidada por la prensa y por lo humano en general. No solemos olvidar este conflicto para mirar a los más nuevos. A lo largo de su historia, Myanmar ha tenido una formación llena de violencia, inestabilidad y cambio de régimen. Para entender el contexto del gobierno actual, me gustaría comenzar con el inicio de la nación. Inicialmente, Myanmar, siendo una colonia británica, tenía como nombre Birmania. Durante la Segunda Guerra Mundial, aún como colonia británica, fue invadida por el ejército japonés. En aquellos años, la gente de Birmania apoyó la invasión japonesa, creyendo que así lograrían la independencia del gobierno británico. Sin embargo, durante la ocupación japonesa, 250.000 de birmanos fueron asesinados. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de cambio para el planeta, Birmania, como muchos otros países, consiguieron su independencia el 4 de enero de 1948. Es aquí donde una figura clave para el desarrollo de Myanmar, Aung San, hace presencia. Birmania es un país increíblemente diverso, con docenas de etnias y docenas de lenguajes. Debido a esto, la pretensión de unificarla a todas bajo un mismo gobierno central es hasta el día de hoy un desafío extremadamente difícil. Sin embargo, Aung San, en su tiempo, lo logró. Llegó a un acuerdo con los líderes de las minorías étnicas, donde se estipula que aceptarían un gobierno central con la promesa de que luego de 10 años las tribus votarían por su independencia. Lamentablemente, luego de 6 meses de su acuerdo, fue asesinado y la nueva administración no tenía intención de respetar el acuerdo, donde potencialmente el país se fragmentaría. Esto ocasionó la creación de muchos grupos rebeldes, como el Karen National Union y el Partido Comunista de Birmania. Inicialmente estos grupos tuvieron éxito en su lucha contra el gobierno, pero luego de represalias brutales contra cualquiera que apoyara o se sospechase que apoyara la insurgencia, con castigos brutales, relativa estabilidad fue lograda, de hecho, por este gobierno. Y el gobierno logró 3 sucesiones parlamentarias. Sin embargo, en 1962 ocurre un golpe militar. El Tatmadaw, o las fuerzas militares de Myanmar, tomaron el control, creando una junta militar liderada por Ne Win. Este acto intensificó la insurgencia, y a pesar de que la junta intentó llegar a negociaciones, no se logró debido a que los grupos rebeldes demandaban la creación de grupos federales, condición que la junta no estaba dispuesta a ceder. Este periodo de la historia fue pésimo para el desarrollo de Myanmar. Parecía pobre incluso en comparación a sus vecinos. Como dato de contexto, durante la década de 1980, Ne Win decidió eliminar en varias ocasiones ciertas denominaciones monetarias, y se estima que el 60 al 80% de la población de Myanmar perdió todos sus ahorros. Durante este periodo se creó el sistema unipartidista y se fundó el BSPP, que es el Partido Socialista de Birmania. Las protestas de 1988, o el movimiento 8888, fueron protestas increíblemente violentas por ambas partes, el gobierno asesinando doctores y enfermeras que ayudaban a protestantes, y las protestas donde la euforia colectiva llevó a asesinatos de civiles que no parecían estar de acuerdo con la causa. Es aquí donde una figura de la población empieza a ganar nombre: Suu Kyi. Finalmente, con Ne Win destituido como líder, se establece un sistema libre para elecciones. Sin embargo, la victoria duró poco, ya que después ocurrió otro golpe de Estado por parte del Consejo de Estado para la Paz y Desarrollo, SPDC. Para reafirmar su control, usó cualquier medida de violencia que ellos estimaron necesaria. Según estimados del gobierno, ponen el número de víctimas entre unos cientos, mientras que entidades neutrales ponen el número entre 5 y 10.000 personas. Esta junta militar era famosa por cremar cuerpos. Sin embargo, como punto positivo, este país promete llevar al país a la estabilidad y realizar elecciones en 1990. En estas elecciones, el Partido de la Liga Nacional de la Democracia, que era el partido de Suu Kyi, que para estos entonces estaba en arresto domiciliario, gana las elecciones con un 81%. Sin embargo, ya que la junta militar no ganó, se declararon las elecciones como fraudulentas y se siguió en dictadura. Entre los años 1990 y 2011, Suu Kyi estuvo en arresto domiciliario unos 15 años. Es por esto que, al menos en la conciencia popular, Suu Kyi se convirtió en la voz de los oprimidos, ganando el Premio Nobel de la Paz en 1991. La Junta dañaba a los grupos rebeldes como estimó conveniente, quemando casas, asesinando, desapareciendo a cualquiera que se considerara en contra del régimen. Esta Junta además fue responsable del cambio de nombre del país, de Birmania a Myanmar. En el año 2008 se creó una nueva constitución, que se intentó vender hacia el público como la regla de caminos que el país tomará para llegar a la democracia. Finalmente, en el año 2015, se firma un tratado de cese al fuego, donde 8 de los 15 grupos rebeldes firmaron. Luego de este acontecimiento, en el año 2016 se llevaron a cabo finalmente elecciones democráticas donde el partido de Suu Kyi ganó. Mencionar
que debido a cláusulas hechas por la Junta, Suu Kyi quedó fuera de la posibilidad de convertirse en presidente. Pero sino un amigo íntimo de ella fue elegido como presidente y la nombró el equivalente a primer ministro del país. Hasta aquí todo parece muy bien. Parece que el proyecto se está pagando y la democracia fue restablecida. Existe un grupo que durante el análisis mencionado hasta aquí se dejó de lado. Este grupo consiste en el grupo étnico musulmán de Myanmar, el Rohingya. Ellos llegaron al país en los tiempos coloniales, donde habitantes de otras colonias del Reino Unido llegaron al país, acumulándose en lo que hoy en día se conoce como el estado de Rakhine. La persecución del grupo es larga y constante en la historia del país. La posición que se suele adoptar hacia la etnia de Rohingya es que son inmigrantes ilegales viviendo en tierras robadas. Tanto así que en 1982 se les quitó a toda su ciudadanía y en algunos puntos se les intentó limitar la cantidad de hijos que podían tener. El movimiento 969, liderado por el monje Ashin Wirathu, promueve el sabotaje de negocios musulmanes y busca pólizas de prohibir matrimonio entre personas de distinta religión. El apoyo hacia el movimiento, e incluso hacia su líder, ha crecido con el tiempo y en los últimos 30 años ha llevado a la destrucción de decenas de mezquitas y el asesinato brutal y a golpes de musulmanes que solo se encontraban rezando. Human Rights Watch ha revelado gran cantidad de videos, materiales y reportes sobre la situación. Debido a estos abusos se forma el ejército rebelde de salvación de Rohingya, de Arakan. Sin embargo, el principal enfoque de este análisis y el enfoque de muchos de los problemas modernos que existen en Myanmar se estudiará en las consecuencias de la persecución y el desplazamiento del pueblo Rohingya. El campo Kutupalong es el campo refugiado más grande del mundo. Se estima que en 2017 tenía unos 100.000 habitantes. Al día de hoy se estima que el número ha crecido 6 veces. Y uno se pregunta en este punto, ¿qué pensaba el gobierno democrático? En específico Suu Kyi, la líder de facto. Ella negaba que la persecución existiera y ni siquiera condenaba la violencia hacia el pueblo. Por lo que muchos activistas llamaron a que se le removiese su premio Nobel de la Paz. Finalmente, llegando a las condiciones actuales, el partido de Suu Kyi volvió a ganar las elecciones. Pero en febrero de 2021, el Tatmadaw realizó un golpe de Estado y se volvió a presionar a Suu Kyi. Este nuevo golpe de Estado sirvió para llamado de armas a los grupos rebeldes que habían permanecido inactivos durante los últimos años. La mayoría del pueblo apoya al Gobierno Nacional Unido, entidad conformada por integrantes exiliados del gobierno electo. Así se llega al presente y con ello comienza la guerra civil de Myanmar, al menos oficialmente. Como se ve en la historia, siempre ha habido conflicto. Los actores de esta guerra, al ser una guerra civil, se pueden diferenciar como la Junta, cuyo objetivo es permanecer en poder y moldar al país con ideas de extrema derecha. Tenemos los grupos rebeldes, muy variados de distintas etnias y religiones. La mayoría, no todos, aboga por un Estado federal, basado en grupos étnicos. Y finalmente, el Gobierno Unido Nacional. Como mencioné anteriormente, fue hecho por los oficiales destituidos que buscan recuperar el poder que fue quitado de ellos. El conflicto está limitado debido a que los grupos tienen visiones demasiado opuestas entre ellas, haciendo el diálogo casi imposible. Por supuesto, las muertes en Myanmar no han hecho nada más que crecer en los últimos años, volviendo a números vistos antes de la democracia en 2015. Económicamente hablando, tanto el GDP como la inversión extranjera han disminuido. Esto debido a múltiples sanciones por la Unión Europea y Estados Unidos. Además, varias empresas por razones morales han suspendido proyectos, como por ejemplo Amat, la empresa tailandesa que destinó $1.000 millones para proyectos en Myanmar. Ha detenido la construcción como respuesta al golpe. Suzuki Motors también ha parado su operación en el país. Lo mejor que podría salir de esto, hacia el futuro, es un sentido de unidad a la población de Myanmar, juntándose contra un enemigo común, finalmente poniendo de lado las diferencias étnicas y religiosas que tanto le importan a la población. Finalmente tenemos dos problemas a resolver: el gobierno militar y la persecución a las minorías, en específico a la musulmana. Pero ¿cómo lo solucionamos? Para este conflicto es fácil perderse en una visión realista y pretender que los intereses de los grupos simplemente son incompatibles y nunca se logrará la paz. Para mí, la mejor opción sería una opción constructivista globalista, donde los grupos rebeldes, con la ayuda de entidades neutrales, que por ende va a salir a ser no neutrales, logren ver más allá de sus diferencias religiosas, ya que la mayoría de los grupos pelea por sí mismos debido a que o pertenecen a religiones distintas o pertenecen a etnias distintas,
y dado que la mayoría es birmana, hay demasiados bandos. Este conflicto necesita traer un sentido de unidad hacia la población de Myanmar. Opino que apoyo, no estoy hablando necesariamente de militar, pero sí apoyo, tanto como reconocimiento, debe ser dado a los oficiales destituidos que fueron elegidos democráticamente, y se debe promover el apoyo a manifestaciones e incluso, a pesar de que estoy rozando el intervencionismo, e incluso a grupos rebeldes que logren derrocar a la junta militar actual. Y se necesita además que dicha solución, que dicho grupo que al final quede en poder, sea condicionado al respeto hacia el pueblo de Rohingya, terminando así la persecución al pueblo y volver a darle ciudadanía y que puedan volver y salir del campo de Kupantalongo.